Buenos días, sed bienvenidos. Hoy llevamos las mutaciones de 4 líneas con sus transicionales, o más bien nos llevan ellas, a encontrarnos con el arquetipo número 64, antes de la consumación. Hago una salvedad, un breve paréntesis para significar lo que puede resultar paradójico, que el último de los hexagramas sea antes de la consumación, cuando el anterior, el 63, ha sido después de la consumación. Sin entrar en profundidades de carácter metafísica y filosófico que las tiene, esta aparente contradicción es un hito de esperanza para el ser humano. Salvado esto, el 64, como recordaréis los que venís siguiendo las clases, representa entre nosotros y el logro un río cuya superficie está helada y la ilustración para poder superarla viene descrita en términos literarios en la leyenda universal por la astucia y la pericia del lobo, del zorro en auscultar los terrenos antes de cruzar alocadamente y quedar atrapado por el hielo. Tenemos el logro o la presunción de proximidad, pero todavía debemos ser, manteniendo la vista allí, y ser especialmente cautos a la hora de ir cruzando para la consumación. Este es el hexagrama que vamos a tener como terminal en el día de hoy. Lo vamos a iniciar con una consulta obtenida por nuestro teórico consultante, que con 4 líneas tiene el hexagrama número 8 como base. El hexagrama número 8, como también recordaréis, es el arquetipo de la solidaridad. Solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. No te demores demasiado y si tienes demasiada duda, consulta otras opciones. Estás autorizado por el espíritu que trasciende a lo oracular. También deberás evaluar si te pones a la izquierda en este contexto que pretende solidarizar, si vas a formar tú mismo la cabeza o si te agregas en alguna otra parte y momento. Dentro de este contexto muta la línea segunda llevando el 29, la cuarta que lleva el 45, la quinta que lleva el hexagrama número 2 y la sexta que lleva al 20. Segunda línea de la solidaridad. Aquí el texto tradicional le dice al consultante que no es cuestión de hacer alarde de aquello con lo que uno siente solidaridad y que cuando anuncia que va a pasar por la puerta, saca todas las banderas y todos los empleados para que alaben al líder que pasa. No. El texto transicional, que es el 29, arquetipo del gran magisterio que en medio de los peligros objetivos se resuelve con fidelidad a sí mismo, pero discurriendo en profundidad con transparencia, por donde le demanda el terreno circunstancial, la gravedad circunstancial, viene a decirle al consultante que el sentido de solidaridad en principio es una cuestión de orden interior y no de alaraca externa, ni de halago, ni de jactancia, ni de alarde. La cuarta línea, ya primera del transición, perdón, del transicional, la primera línea del trigrama externo dentro de la solidaridad, muta llevándonos a hexagrama 45, arquetipo de la reunión, del templo, de la cosecha, donde la prioridad está en el conjunto y su estabilidad y por la que las criaturas deben hacer aquello que participan del sentido general de la idea de reunión
o de cosecha o de espiritualidad, pues deben estar predispuestos a hacer sacrificios puntualmente de sus elementos subjetivos, caracteriales, y al mismo tiempo estar advertido de que no todo el que se une con un propósito declarado lo lleva en el corazón. Bien, este es el transicional. Pero vamos a analizar cuál es la cuarta línea en el contexto de solidaridad. Aquí, ya primera línea en el exterior, hay momentos en que es necesario por el conjunto, por solidarizarnos también de manera externa con el conjunto, para darle coherencia, para darle fuste, es necesario que prescindamos de nuestros prejuicios y salgamos también al exterior para manifestar nuestra adhesión con esa idea central. La línea quinta, en la posición de gobernación de la solidaridad, pues se trataría de plantar nuestro proyecto, nuestra bandera, nuestro discurso en la puerta, quiero decir, enarbolarlo, y quienes se oigan y se agreguen a él de buena voluntad, pues admitirlo hasta llevar a cumplimiento el propósito sin ir más allá, porque el complementario transicional es el do, la tierra, y si se adelanta lo previsto, se extravía. Es decir, exponer nuestro discurso y con aquellos con quienes se agregan de buena voluntad, llevarlo anegadamente hasta cumplimiento sin improvisar sobre la marcha y sin adelantarnos a otros proyectos. Y, ojo, a quienes pasen sin mirar nuestra bandera o sin oír nuestra audición, pues no hacerle asco. Está en su perfecto derecho de pasar libremente. La línea sexta, dentro del contexto de la solidaridad, pues tiene la eventualidad que es aquí una sentencia que el consultante debe tener muy en cuenta. Dice, si no hubo un buen comienzo para la solidaridad, ahora te encuentras a esta altura, sexta línea del hexagrama, en que no hay cabeza a la que adherir. Esto te convierte en un referente como el 20, una torre, que tiene una visión de lejos, es un intermedio, es un ser intermediario entre el cielo y la tierra, es un sacerdote que ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio. Y debiendo estar pendiente de los dictados celestes, está totalmente centrado en no desvirtuar esos principios de cara a aquellos que lo contemplan y esperan en la manera, la pauta para seguir adelante. Así que sobre ello, el terminar con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo es el 9, que representa la fuerza domesticadora de lo pequeño. Hay una pequeña fuerza refrenadora. El trigrama de abajo es Chien, tiene la fuerza de Chien, pero en estado bruto. Busca por querer ya llevar a efecto, y como no es pertinente, el texto difiere el objetivo a largo plazo, incluso más allá del arquetipo propio de la espera, que es el 5. En este todavía la cosa está muy lejos, y por tanto lo que se puede ejercer por medio de la gentileza, por medio de la capacidad verbal, el razonamiento, de la delicadeza, es tratar de refrenar aquellos impulsos. En términos muy prácticos, yo suelo decir que llevar este contexto hacia el propio carácter para irlo refinando en relación a lo que haya de venir y quitándole la pereza, las aristas que puedan cortar, una labor de banistería o de lacado muy delicada sobre el propio carácter para prepararlo para un futuro posible. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 57, la tercera lleva al 61, la cuarta al 1 y la quinta al 26. Primera línea,
fuerza de abajo es Chien, puja con energía para querer salir, y el transicional, que es el 57, arquetipo de la suavidad por excelencia, ese Sun, eh, lo contiene, le dice vuelve, estate en tu base, no emprendas, reconsidera los asuntos con mayor altura. 57 es necesario tener un objetivo elevado hacia el que dirigir todas las pequeñas fuerzas de las que contamos con perseverancia y sin desviarlas hacia otros menesteres. Esto es lo que debe hacer el consultante, volver sobre su base, establecer un objetivo de mayor elevación y con todos los pequeños recursos que tiene, sin desviarlo a ninguna otra parte, irlo ordenando para aquella futura consecución. La tercera línea le dice al consultante: no hay un buen encuentro para comenzar. De hecho, la imagen muestra a una pareja que están el uno de espaldas respecto del otro y además se miran con los ojos cruzados. El texto dice: no hay un lugar para el encuentro, pero si no perdéis el sentido, o si no pierdes, consultante, el sentido de la finalidad que debe guiarte en tu propósito, pues apertura a tu centro sin prejuicio, como indica el transicional, el hexagrama número 61, para admitir con serenidad y con un razonamiento en profundidad hasta asimilar las razones de aquello que tiene delante, a fin de que cuando lo hayas podido deglutir y asimilar como propia, pues finalmente podrás también manifestarte hacia el exterior de una manera transformadora. La línea cuarta, dentro del mismo contexto, pero ya en el trigrama primera, en el trigrama externo, él le dice al consultante: oye, sal de esa obcecación en la que estás metido en como en un pozo de pasión, de secación por un objetivo equivocado, y que debe evidentemente revisar para salir del peligro de posible sangre que pueda haber, dependiendo de la índole de la consulta y el medio en el que debas desarrollarte. La cuestión es que debes analizar tu obsesión en relación a los principios de lo creativo, que es el transicional, y que exige la mayor elevación ética posible en relación a lo que pretende, y la capacidad perseverante de proveerlo con justicia para su desarrollo armónico en este tiempo y en lo que lo vaya demandando el siguiente. Así, con la quinta línea ya se supone, eh, perdón, con la quinta línea ya se supone que el consultante ha debido asimilar las lecciones previas y tiene delante de sí como recurrencia a la que debe ir, pues, la universidad de la vida, como lo llamo yo, el hexagrama número 26, el gran transformador, que tiene la recopilación de todo el saber humano en las grandes bibliotecas y universidades a las cuales va la criatura en plan bruto para transformar su energía cruda por una facultación digna de sí mismo, de su dignidad humana, y con la cual podrá ganarse la vida también del exterior. Esto viene a colación en que el consultante, en esta quinta línea, y con las lecciones entendidas anteriormente, pues debe, si se comporta con verdadera profundidad y lealtad con aquello que debe tratar o con quien debe tratarlo, acabará siendo rico en sí y en su propio. Así que, consultante, con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente, cruzar. El siguiente arquetipo es el de la paz. Tenemos 3 líneas yang y 3 líneas yin,
significando el desposorio real entre el cielo y la tierra. Obviamente, el resultado de esta conjugación provee elementos creativos y va eliminando elementos negativos. Dentro de este contexto, muta la línea primera al 46, la tercera al 19, la cuarta al 34 y la sexta al hexagrama 26. La primera línea de mutación dentro del contexto de la paz le dice al consultante: a tu manera, tú con los tuyos, puedes y debes emprender. Y con la indicación del transicional 46, empujar hacia arriba, pero conforme a un modelo necesariamente ejemplar. El 46, daos cuenta, es la representación de la semilla que se abre e inmediatamente, con su propio esfuerzo, el nuevo esqueje se abre camino buscando la fotosíntesis solar. La línea tercera del 11, dentro del contexto de la paz, le dice: consultante, te veo en un llano perfectamente bien equilibrado, pero no ignores que no hay ningún llano al que no siga ningún declive. Esto no significa que en el siguiente paso vayas a declinar. Esto es una advertencia para que hagas objeto del complementario transicional, que es el 19, acercamiento para inspeccionar la situación actual, efectivamente, pero también como para que puedas prever el futuro a fin de que no te vayan a sobrevenir carencias porque has tenido una irresponsabilidad en el avance o has sido negligente a la hora de prever ese desgaste que puede producir, inevitablemente va a producir el tiempo. La cuarta línea, dentro del contexto de la paz, tiene una lección de un orden muy significativo. Si dentro de esta posición, que ya la primera del trigrama externo y de saber conjugar la energía yin y yang en paz, sabes condescender, sin hacer jactancia, vas a lograr recopilar mayor energía para avanzar. Es decir, te vas a constituir, como indica el transicional, en un gran poder. Ojo, eso sí, un gran poder no significa seguir de cualquier manera hacia adelante y mucho menos arrollando. Antes que avanzar, tiene buen cuidado en perseverar en no pisar camino que no se corresponda con las leyes divinas y humanas. La línea sexta, final del contexto de la paz, pues las murallas que habían sido la gloria de la protección de nuestra ciudad o de nuestro proyecto, de nuestro negocio, ahora ha periclitado y se caen. No vayas a ponerte debajo y te caiga un lienzo de la muralla encima. Vete a la Universidad de la Vida, que lo tienes como transicional, hexagrama número 26, y puesto que este ciclo ha periclitado, mira, ilústrate para formarte, facúltate o para un nuevo emprendimiento o para reciclar con lo que haya pertinente de recuperar de lo anterior. Así, consultante que con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. Con el siguiente arquetipo nos encontramos ante la comunidad con los hombres en lo libre. El hexagrama número 3 exige el respeto a la propia dignidad, esté donde esté, y también a la ajena, no importa que sea de otro color. Respeto, tú vas a intercambiar lo que tú eres capaz de ofrecer a la comunidad por lo que necesitas para ti. Y esto has de hacerlo libremente, este es el contexto. Eso sí, solo el noble sabe distinguir entre las distintas facciones de la comunidad. Primera línea lleva al 33, la segunda lleva al 1, la tercera lleva al 25 y la quinta lleva al 30. Primera línea, entramos en contacto con la comunidad. El texto dice: puedes entrar en contacto con la comunidad. Pero tenemos como complementario transicional el 33. El hexagrama de la retirada del noble cuando empieza a ascender lo vulgar.
fundamentalmente este es el prima del 33, la retirada. Conjugándolo con es pertinente que tomes contacto, pero guárdate la prerrogativa de que en cuanto veas asomar o oler el ascenso de lo vulgar, retirarte a tus aspectos superiores, así como está muy por encima de la magnitud de la montaña, la impresionante magnitud de lo celeste espiritual. La segunda línea, dentro, no olvidemos, dentro del contexto de la comunidad con los hombres en lo libre, sorprendemos al consultante o lo sorprende el oráculo con su visión trascendente, que guardándose solo quiere hacer negocio con sus amiguetes, con sus parientes, cuanto lo que priva es abrirse a la comunidad. De manera que lo que le muestra la tradición es el hexagrama número 1 como transicional, recordándole, oye, aquí te debes a la mayor elevación ética posible y a la provisión perseverante y permanentemente abierta a las necesidades del tiempo de proveer con justicia su armónico desarrollo. En la tercera hay otro toque de atención. No deberás declarar una cosa y ocultar armas en el matorral para sorprender a tu interlocutor con el que has quedado la noche anterior, has escondido armas y cuando vais ambos al mismo sitio tú lo sorprendes para nada, porque esto sería traicionar el espíritu que debe guiarte a ti en este contexto de la comunidad. Bueno, en general siempre, porque el arquetipo del 25, el de la inocencia, no admite segundas intenciones, ni esconder armas en el matorral, ni desviarse de lo esencialmente recibido del cielo. La línea quinta, dentro del contexto de la comunidad, ciertamente reconoce las vicisitudes por las que la mayoría de las criaturas, y especialmente el noble, pues se encuentra a lo largo del tiempo para finalmente poder o no encontrar consonancia con personas congeniales. El complementario transicional le da un consejo. Le dice, adhiere a lo esencial y persevera con docilidad, separando lo claro de lo oscuro, lo blando de lo duro, para poderte iluminar tú mismo y poder también irradiar, finalmente encontrando consonancia. Así que con larga vista y paso cautelar antes de la corriente cruzar. El siguiente arquetipo es el de la modestia, el programa número 15, también arquetipo de la balanza cósmica, por cuanto se ocupa de vaciar lo que está demasiado lleno y de compensar debidamente lo que está demasiado vacío. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 46, la tercera lleva al 2, la cuarta al 62 y la sexta al 52. La segunda línea de la modestia le dice lo trascendente al consultante que tal cual le llena el corazón, así se muestra en sus palabras y hacia el exterior. Y lo reconoce como pertinente. Pero el complementario transicional le advierte el hexagrama 46, que tiene el dictamen singular de es preciso tener un modelo de altura que seguir, pues eso, a tu manera, pero necesariamente empujando con tu esfuerzo en función de un claro modelo de humanidad. La tercera línea, que es la gobernante dentro del contexto de la modestia, es el fiel de la balanza, por decirlo de alguna manera, y que consuene con la imagen, pues el consultante está en condiciones de emprender conforme a lo que es capaz de hacer con plenitud hasta
llevarlo anegadamente a su consumación. Pero eso sí, sin improvisar sobre la marcha y sin extraviarse como nunca haría la Tierra, porque sería extravío. Adelante con lo que sabes y realmente puedes hacer y llévalo hasta su consumación, pero párate con lo que no sabes o ignoras. La cuarta línea lo muestra ya en la primera del trigrama externo, debajo de la gobernación, es como un ministro, como un funcionario, pero a diferencia de determinadas atribuciones de la literatura popular de la acomodación funcionarial, perdónenme, los buenos funcionarios, aquí está el ejemplo del buen funcionario, diligentemente y sin que nada se le quede entre las manos, entre arriba y abajo, pues ni es adulador hacia arriba ni jactancioso hacia abajo, y se limita, bueno, se adhiere perseverantemente con total diligencia a lo inmediato, pequeño y concreto de sus funciones, como indica el complementario transicional, el Sagrama 62, cuyo arquetipo es un pájaro que está en vuelo en busca del alimento que está esperando su polluelo en la nidada. Así de concreto y de preciso y de importante en lo inmediato. La sexta línea, dentro del contexto de justicia y de modestia en la que estamos, en la línea de sabiduría, el noble a la hora de enjuiciar los razonamientos, resultados y comportamientos, empieza el análisis crítico por sí mismo y sus colaboradores, y no va más allá del momento presente y de las circunstancias dadas a sí misma con desapego, como indica el complementario transicional, que es el 52, montaña sobre montaña, arquetipo de no ir más allá del momento actual y del meditador con el desapego del yo. Así que consultante, con larga vista y paso cautelar, antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo es el de la conformación, el sagrama número 17, el seguimiento. El yan toma la delantera y se pone a la labor. Este sagrama está en consonancia con el estado del consultante y su consulta, y debe tomar la iniciativa para conformarse con el contexto y luego finalmente podrá gozar a la tarde con el resultado de la labor, con sus pares. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 45, la segunda lleva al 58, la quinta al 51 y la sexta al 25. Primera línea dentro de salir a conformar. Pues bien, el transicional, el 45, es la reunión, y el espíritu que prevalece en la reunión es el equilibrio del conjunto, por el cual las individualidades deben sacrificar sus porciones parciales subjetivas. Y es lo que se le pide al consultante: sal de tu área de confort, porque así lo exige la comunidad a la que pertenece, la cosecha que esperas obtener, los resultados de tu espiritualidad. Adelante, a salir de lo habitual. Hay cambios de estructura y apertura. La segunda línea, que le sigue hablando al consultante, deja atrás las costumbres párvulas, incluso al parvulario con el que te sientes cómodo, porque ahora lo que debe es saber elegir entre el párvulo o el adulto. Y el adulto exige regeneración y capacidad de adulto, como implica el complementario transicional, esa grama 58, que no es reunión con cualquiera, sino con aquellos capacitados por los que tenemos probadas muestras de autorregeneración o de regeneración recíproca. La línea quinta, dentro del contexto de seguimiento y de conformación con el tiempo,
y habiendo asumido las lecciones anteriores, pues ya el contexto le da un espaldarazo al, al consultante diciéndole que quien sigue lo bello y lo bueno, pues está en perfecta sintonía con lo alto. Aquí el transicional muestra una conmoción de la providencia en el corazón del consultante para que se escrute si realmente está siguiendo lo bello y lo bueno, se afirme en ese seguimiento y se despoje sacando una recta regla para seguir aquellos dictados del cielo sin pisar otros caminos. La línea sexta finalmente es la de la sabiduría. Y habiendo asumido las pertinentes lecciones anteriores, dice, si así, serás acepto por lo alto en función de tu filial adherencia esencial, sin segundas intenciones y sin desviarte por encuentros imprevistos. Así que con larga vista y paso cautelar, antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de las bellas formas, Sagrama 22. Como siempre decimos, en el ámbito de la naturaleza la imaginería es perfecta, termina una arquitectura en profundidad de sabiduría insondable, pero la termina agraciándola a los ojos de cualquier, del más simple. Así sucede en la naturaleza y así sucede en el arte, bien entendido, pero en el aspecto torticero el ser humano puede encubrir lo que no es verdad y publicitariamente se puede emplear como proyecciones que son falacias para ganar clientes, adicciones, espejismo. Por tanto, en el contexto como tal, salvo que estemos muy seguros de que aquello que vamos a ordenar merece hay una proporcionalidad entre el contenido y la forma en que lo vamos a presentar, pues pequeñas cosas, no grandes emprendimientos. En este caso le vamos a dar prioridad a las líneas dentro, pero dentro del contexto de la bella forma en la que estamos. La primera línea lleva al 52, la segunda al 26, la tercera al 27 y la cuarta al 30. En la primera remitimos al consultante y a los oyentes, a los que están viendo y siguiendo esta clase, a la contemplación de un hexagrama, primera línea. Estamos en el principio de una artesanía, en el taller de un pintor, de un escultor. Estamos oyendo a un literato, dándonos nociones y te dicen no busques auto ni atajo. Aquí el hecho de mover el pie, podría ser el taller del alfarero, le da gracia y agilidad sin ir más allá de este momento actual. Continúo. El complementario transicional, el 52, que es el arquetipo del aquietamiento, montaña sobre montaña, significa un gorne entre un antes y un después, pero que requiere estar en el aquí y ahora. Y la línea le dice al consultante, no tomes auto ni atajo, vuelvo sobre el alfarero. Da donosura a los pies al andar con los pies en el momento actual, ahí, con desapego del yo. La segunda línea, que también muta y va al 26, le dice a este consultante que está dentro del campo de la gracia, ¿no? Y ciertamente puedes adornarte la barba como quieras, incluso pintártela, te la recortas, el bigote te lo deja de aquella o cual manera, pero eso no le va a dar contenido a tu acervo cultural ni espiritual. Vete mejor al transicional, que es la Universidad de la Vida, el 26 del gran transformador, que tiene atesorado todo el conocimiento de la civilización a la que pertenece y en lugar de un mero adorno externo busca una facultación
de carácter, que te dé importancia a ti mismo y dignidad. No importancia en el sentido de vanidad, sino dignidad. Y al mismo tiempo te capacita para ser apto de ganarte la vida en medio del contexto en el que vives. La línea tercera, que también muta dentro de este ámbito, pues descubre al consultante en un muelle, jardín, con un número esplendor, y le dice, vale, qué bien, que dónde está, pero ten cuidado que el exceso de confortabilidad y de humedad te puede hacer hundirte en la molicie y en la decadencia, de manera que estate permanentemente observando la manera correcta de alimentarte, que viene indicada por el complementario transicional 27. La manera correcta, no por ponerte gordo o flaco, que también, en cuanto a salud, el equilibrio, obviamente, pero sobre todo principios espirituales, principios legales, principios éticos, principios morales, y no solo los que adquieres pasivamente, sino los que explayas en tu comportamiento de manera incluso inconsciente con quienes te ves. Eso forma parte de la manera de alimentar. Debe ser correcta para no hundirte. La cuarta línea es otro toque, es ya la primera del trigrama exterior, y le dice al consultante, no quieras brillar con una bigarrada luminiscencia, con todo ese fruslería brillante, para nada. Estás en una tesitura en la que, en la que muestra el texto tradicional la imagen de un caballo blanco. Ya es bastante esclarecedor de por sí. Entre mayor abigarramiento y sencillez, adhiere a lo esencial, como indica el complementario transicional, hexagrama número 30, con docilidad para separar lo claro y lo oscuro y poder que penetre la luz en ti y al mismo tiempo también irradiarla, pero no con ese agobio de avagorios que te tientan. Así que consultante con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos hoy es el 24. El hexagrama número, acabo de decir 24, arquetipo del retorno, del tocón raigal, de la base del carácter o del lugar donde convalecemos mientras nos fortalecemos, proyectando con nuestros pares que vienen a vernos en convalecencia qué haré con mis recursos en el futuro, pero de momento en la base para fortalecer. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 2, la segunda al 19, la cuarta al 51 y la sexta al 27. La primera línea, oyentes, a la imagen del hexagrama, primera línea, estamos sobre el tocón, pero la inquietud interior nos hace dar un paso fuera. El texto dice, vuelve hacia atrás. Esta inquietud del contexto sociocultural, familiar, de la propensión del spin con que está marcada la vida, te ha llevado a dar un paso, vuelve hacia atrás, hacia tu tocón y quédate ahí sin empezar a andar como indica el complementario transicional de manera receptiva, el programa número 2, arquetipo de lo receptivo con anegación sin llegar a extraviar. La segunda línea, como la propensión subsiste, el oráculo extiende el consejo diciendo, si tienes la capacidad de extender el oído al entorno de buena confianza de tu entorno, te van a decir, retorna, retorna y analiza
como indica el complementario transicional, al acercamiento, hexagrama número 19, acercamiento para inspeccionar efectivamente con proximidad el asunto, pero también con capacidad de previsión, porque si te lanzas hacia adelante te va a llevar la desventura por negligencia y por imprevisión. La cuarta línea, ya primera dentro de este contexto de retornar y ya estando lejos, porque está en la cuarta, en el cuarto nivel, pues en el interior del consultante ya hay un rumiar de la conciencia que le dice, me parece que te ha alejado mucho. Bueno, el complementario transicional es 55, manifestación de la providencia, el eco en el propio interior, invitando a retornar, acercamiento cabal para retornar, es decir, este toque. Y voluntariamente, el hexagrama 51 es la conmoción, como he dicho, de la providencia, que no viene solo para asustarnos, sino para ponernos la advertencia delante, oye, te estás alejando mucho, ya tus propias entrañas te lo dicen, de manera que saca una recta regla, no tire lo bueno que tiene, pero te saca una recta regla para retornar. La línea sexta, lamentablemente dentro del contexto del retorno, el consultante pues se ha alejado mucho y el texto dice, estás enredado en tus propios vicios y pasiones. No debieras actuar así durante 10 años. Has perdido totalmente al arquetipo transicional de vista, que es el que debiera ilustrarte. La manera correcta de alimentarte a ti mismo y al proceso que te ha llevado tan lejos. Así que con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos ahora es el del cortejo. Tenemos a Ken en el interior y en el exterior a Tui. Ken significando aquietamiento, montaña, y sin pretender saberlo todo, Tui serenamente se abre para cortejar un adecuado ensamblaje. Cortejo e influjo. Las líneas que mutan son la segunda, que lleva el grado 28, la tercera al 45, la quinta al 62 y la sexta al 33. La segunda línea le dice al consultante, no debes dejarte llevar por los muslos. Es una zona demasiado proclive a equivocarse, son impulsos de sensualidad baja. Y si acaso te enrolara en ese movimiento, no podrías frenarlo cuando te dieras cuenta del error que has cometido. Y el error que has cometido llevaría a sobrecargar tu estructura. Mejor que como indica el transicional, ese grama número 28. Mejor que lo evalúes antes en relación al principio y que resuelvas en lugar de colapsar, dinamizar adecuadamente haciendo una correcta distribución de los impulsos y no siguiendo este. La tercera, lamentablemente, el flujo ha subido de las pantorrillas a la entrepierna y es muy poderoso, y el seguirlo sería servir a un felpudo con mucha parcialidad, porque el complementario transicional, que es el 45, dice, oye, tiene prioridad el conjunto al que tú te debes y por el que debes sacrificar. El diagrama 45, templo, cosecha, familia, empleo general, y tú eres tan parcial por un gusto viciado que
te convierte en un felpudo con una manera humillante de comportarse. Sacrifica. La línea quinta que muta, y estamos en el mismo contexto, pero ya en la línea de gobernación y en el trigrama exterior. Aquí, dentro de este contexto de hexagramas, estamos el 31 del cortejo, dice: aquí ya debes conjugar, saber conjugar y hacerlo, conjugar los deseos del corazón y aquello que surge de lo profundo con los elementos de la razón, dirigido con concreción a lo pertinente, inmediato, pequeño y concreto, no con aspiraciones desarboladas, improcedentes. El complementario transicional es el 62, el arquetipo de la preponderancia de lo pequeño y que limita la actividad, lejos de tener ambiciones grandes que ya implican reverdía, a estar en lo verdaderamente importante, que en estas circunstancias está en lo inmediato, pequeño y concreto. La línea sexta, que muta el hexagrama 33 y que estamos en un contexto de cortejo y que sabemos aquello de la rabia, aquello del seductor, con el bla, 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 pues le dice el texto: desiste de querer cambiar la realidad con el mero embaucamiento de las palabras. Retírate de ese aspecto vulgar que has aprendido en tu existencia y en tu manera de desenvolverte. ¿Cómo se retira el cielo de la montaña? Por alto e imponente que pueda parecer, lo vulgar, lo elemental, lo material, se detiene en relación a los valores espirituales. Y el noble, cuando se apercibe de que eso está, lo vago está cogiendo gradante en él, se retira a sus valores esenciales. Así que con larga vista y paso cautelar, antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos ahora es el del aumento, el hexagrama número 42, aumento del carácter, por medio de estimularnos en el crecimiento de lo superior, deslastrándonos de vulgaridad. El texto del 42 dice: el noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. Es la manera de estimular para el cruce de las grandes aguas. La línea primera lleva al 20, la segunda al 61, la cuarta al 25 y la quinta al 27. La primera línea dentro de este contexto de bendiciones del cielo, el hexagrama proviene de una sesión del cielo yan entero arriba, en el contexto del 12 de la desconexión, la línea yan, la sede a la tierra le ofrece al cielo su primogénito. Tanto bendiciones de arriba hacia abajo para estimular el emprendimiento. La primera línea lleva el hexagrama número 20, la segunda lleva, ya lo he dicho, ¿verdad? Bien, pues en la primera recibimos bendiciones. Bendiciones que están destinadas a no ser solo un patrimonio subjetivo del individuo que las recibe, sino que deben redundar en el medio humano en el que vive, en el humano y obviamente también en el soporte materno de la tierra, en todo el entorno. De manera que el complementario transicional le dice cómo debe, con cautela obviamente, no despilfarrar las bendiciones de cualquier manera, sino teniendo en cuenta el transicional, creciendo la representación de, vamos a abreviar, de un mediador entre el cielo y la tierra que ha cumplido las abluciones, pero que está pendiente de no desdecir los dictados del cielo y no confundir al pueblo, cuyo sacrificio le queda todavía que ofrecer. La línea segunda siguen las bendiciones que nada va a poder impedir,
dice el texto tradicional. Y la actitud que debe tener el consultante es la que le propone el hexagrama transicional, en este caso que es el 61. Abre tu interior para analizar serenamente y con un profundo discernimiento racional y de toda tu estructura de personalidad, para cuando hayas asimilado lo que tienes delante como propio, puedas con auténtica sinceridad y compasión humana expresarlo transformadoramente hacia el exterior. La línea cuarta, primera del trigrama exterior, en este contexto de bendiciones, pues sitúa al consultante como un funcionario mediador munido con un sello real que se debe mover con, pues, con total adherencia a su ingenuidad esencial recibida del cielo, sin segundas intenciones y sin que nadie, ningún encuentro súbito, lo desvaríe de ese cumplimiento como funcionario, como ministro entre el cielo y la tierra que debe ofrecer. La quinta línea en la gobernación le dice a este consultante: si lo hace así, tu virtud será reconocida como la bondad en tu manera de alimentar. Porque este es el complementario transicional con que promueve esta línea, el arquetipo 27, la manera correcta de alimentarnos a nosotros mismos y los procesos en los que estamos inmersos. Así que con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzada. El siguiente arquetipo nos apremia por medio de un alertado toque a tomar una resolución para desalojar la debilidad que está en la cumbre, la línea yin en la sexta posición, que impide la manifestación de los yang que vienen ascendiendo. Implica un vicio, una pasión que impide el razonamiento y la ética. No hay que combatirlo con violencia, no hay que enmascarar las propias deficiencias, los propios defectos, pero sí hay que tomar un enérgico movimiento en un sentido positivamente creativo. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 28, la tercera al 58, la quinta al 34 y la sexta al hexagrama número 1. La primera línea dentro de la resolución. Dice: no vayas con deficiente poder a querer modificar la estructura de cualquier manera, porque eso lo que haría sería sobrecargarla. Si no estás en condiciones, en una primera línea, el impulso inicial es muy prematuro, carece de sabiduría y de energía madura. Por tanto, lo que haría sería sobrecargar la estructura. Hexagrama 28 penetra con profundidad de razonamiento, o analiza en relación a los principios de lo creativo y resuelve serenamente para dinamizar adecuadamente, pero no para colapsar. La tercera línea que lleva al 58 dice: esta tampoco es cuestión que pueda meramente cambiar con el parloteo, por muy retórico o maestro en retórica que sea. No vendas entelequia, no van a tener efecto sobre el entorno real. Tienes una relación todavía vinculada con lo vulgar, aguanta el chaparrón hasta que logres reunirte con pares reales con quienes hay verdadera capacidad de regenerar. Esto viene determinado, lo de los pares reales, por el hexagrama complementario transicional, que es el 58, arquetipo de lagos que reposan sobre lagos y que se asisten recíprocamente. La línea quinta dentro de este contexto lleva al hexagrama 34. Dice: bueno, la debilidad, la cizaña, va a recurrir una y otra vez, pero tú debes saber controlarla.
un gran poder como el que representa la posición en la que está de gobierno y lo que has debido asumir de enseñanzas previas, pues un gran poder no es avanzar a toda costa porque lo puede, sino perseverar en no pisar camino que no se corresponda con los dictámenes celestes y terrestres. De manera que perseverar en contener el poder sin permitir a la cizaña medrar. La sexta línea, en este contexto de tomar una resolución, pues nos topamos con la cabecera del mar y dice, antes que inadvertido dejar pasar la debilidad sin haberla limpiado en términos totales, pues ten cuidado porque el mar se solapa y vuelve a crear, ya has tenido en la línea anterior la recurrencia de la cizaña. En esta puede acabar con todo el proyecto porque se camufla de sabiduría. Revisa tu comportamiento y tus actitudes y tu finalidad en relación a los principios de lo creativo. La mayor elevación ética posible en relación a lo que te ocupa y la capacidad de proveerlo conforme a especie o singularidad en cada momento del conjunto de la evolución con justicia. Así que con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo que nos toca abordar es el del pozo. El pozo alude a los elementos básicos, agua, es decir, no es una suculenta comida en un restaurante y mucho menos pues la de un chef con no sé cuántas estrellas Michelin para ofrendar a la superestructura cultural, a los representantes de la superestructura cultural. Aquí se trata de agua, que sirve para regar las plantas, para dar de beber a los animales y para el ser humano también. Es decir, muévete ni corto ni largo, porque si no tampoco, si te precipitas no te van a oír, pero te van a echar fuera. Y si te quedas corto, o tú mismo te vas a menguar a ti mismo, pero debes mantenerte, no le pidas pera al olmo. Aquí con los elementos fundamentales, en lo elemental. Pues bien, dentro de este contexto muta la tercera, que lleva el hexagrama 29, la cuarta que lo hace el 28, la quinta que lo hace el 46 y la sexta que nos lleva al 57. La línea tercera del 48, del pozo, le dice al consultante, oye, cerca hay un pozo del que podrías extraer. De hecho, el texto tradicional dice, hay un pozo que se ha renovado y que contiene agua fresca. Qué lástima que el rey no sea preclaro y la vea. Podría beber él mismo y además darle a su pueblo. Pero aquí faltan los elementos de sinceridad, transparencia y adaptación que exige el magisterio del transicional, que es el 29, que sabe salvar las dificultades, pero discurriendo por el terreno circunstancial con una adaptabilidad total al terreno y las hendiduras por donde la gravedad le permite ir. Si lo hiciera de este modo, descubriría el pozo que tiene cerca. Pero no es así por alguna otra razón que deberá escrutar el consultante. La línea cuarta es primera ya dentro de este contexto, primera del trigrama externo, quiero decir. Y ahora mismo vemos el pozo en reparación, pozo del consultante. Durante este periodo el texto tradicional dice que en el fondo se está trabajando un pozo que tiene agua, pero que ahora mismo en preparación, es decir, mientras está en primero de
medicina para ser un cirujano experto, operaciones neurológicas, pues no es cuestión de que coja el láser para trabajar en fin, sobre el encéfalo, ¿no? Para nada. Ahora mismo sería inadecuado cuando te acabes de formar, cuando la estructura del pozo haya sido arreglada, sería ahora mismo una sobrecarga como implicar complementario transicional, grama 28, penetrar con profundidad, analizar conforme los principios creativos, resolver serenamente, pero no para llevar la labor a colapso, sino para dinamizarla vitalmente. La línea quinta, ya central del exterior y por tanto de gobernación, el texto le dice al consultante: hay un pozo, el brocal está abierto, puedes ir a beber, pero debes acercarte hasta él, ojo. Esto no es una manera retórica de hablar, que para nada tiene el oráculo cuando las palabras se atienen al original inspirado, sino que es necesario que el consultante se acerque con su propio esfuerzo conforme a ese modelo de humanidad ejemplar que representa el pozo que tiene delante, se acerque a él para sacar de él. El 46 es empujar hacia arriba para la fotosíntesis del esqueje de la semilla. La línea sexta ya ha asumido esta anterior advertencia del pozo abierto. Supuestamente el consultante ha debido superar sus inhibiciones y haberse acercado a extraer, y ahora encuentra porque el caudal es rico y abundantísimo y puede además orientarlo, como indica el complementario transicional, el 57, arquetipo del viento, que por su poca capacidad de transformación inmediata debe poner una estrella norte hacia la que dirigir todos sus esfuerzos a fin de producir lluvia, pues el consultante, en virtud de este agua rica, puede establecer un largo establecimiento e ir llevando el caudal paulatinamente para regar un montón de huertos en su fértil campo. Así que con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el de la evolución gradual, el grama número 53. Cada eslabón tiene una importancia capital, tiene un sentido de verticalidad espiritual y finalmente acaba siendo ejemplar si cumplimos con todos los requisitos de manera ordenada y gradual. Acabará elevándose sobre la tierra. El 53. Muta en la línea segunda llevando al 57. La tercera al hexagrama 20. La cuarta al 33. Y la quinta al 52. En la segunda línea vemos que el consultante, cuando encuentra alimento, pues tiende a compartirlo con el entorno en función de una alta virtud que nos mortifica y hacia la que lleva todos sus pequeños esfuerzos en este avanzar hacia la cumbre. El complementario transicional de esta línea es el 57, establecer un alto proyecto y llevar todos los pequeños esfuerzos hacia allí. Y con esto el consultante, en el principio, con esta generosidad de predisposición, alienta además al contexto en virtud de esa alta orientación. La tercera línea vemos que la oca, que es uno de los elementos, una de las criaturas arquetípicas que pueblan este sagrama, que son tres: un árbol, lo alto de una montaña, o los preparativos
preparatorios de un matrimonio a la manera tradicional, donde todo es importante, y la oca, que empieza desde abajo, va remontando, sobrevuela el altiplano y ahí finalmente se alza sobre las montañas y las nubes. En esta tercera línea, que va al hexagrama número 20, pues vemos a la oca que remonta en medio en el altiplano. No es un lugar adecuado para la oca y está habitado por bandidos. Y la posición que le toca al consultante aquí es la de mediador entre el cielo y la tierra, saber defenderse, no participar de las propuestas de los bandidos del entorno y saber defender como un gran mediador, como un espíritu sacerdotal, su adscripción al cielo y los principios celestes para no confundir a quienes dependen de él y oficiar defendiéndose de esta horda de bandidos. El arquetipo es el 20, una alta torre que ve a lo lejos, pero que también es vista a lo lejos, desde lo lejos. La cuarta línea, pues vemos que la oca remonta de aquella encerrona en la que involuntariamente o con cierto torpor ha caído, pero que ha sabido defender dignamente y encuentra una rama chata. No es un lugar adecuado para una oca palmeada, no es el lugar ideal para la dignidad del consultante, pero al menos puede tomar un respiro y apartarse de lo vulgar, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama número 33, la retirada de lo vulgar. Así que en la quinta línea todavía le quedan avatares que superar a la oca, porque el texto dice el hombre parte y no regresa, la mujer está embarazada pero no da a luz. Esto se prolonga, pero finalmente tanto el hombre llega a su objetivo como la mujer llega al parto felizmente, si tienen en cuenta de manera adecuada el complementario transicional, arquetipo de las montañas sobre montañas 52, el aquietamiento del meditador también, que implica un gozne entre un pasado y un futuro y al mismo tiempo requiere el estar circunscrito al aquí y a la ahora con desapego del yo. Así que finalmente, aunque tarde en llegar, objetivamente lo conseguirá. Y con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo es el hexagrama 55 de la plenitud, plenitud de claridad y oscuridad. Abajo está Li, la claridad, abajo está Chen, cuando las cosas están claras, ponerla inmediatamente en orden en la práctica implica la aplicación de la justicia una vez que se han debatido los casos y no están totalmente claros y fuera de duda. Ha de ser como el sol a mediodía, sin tristeza. Muta la primera línea al 62, la segunda al 34, la tercera al 51 y la sexta al 30. La primera línea dentro del contexto de la plenitud, le dice el consultante, está en una primera fase de la plenitud, primera línea del hexagrama, incluso más allá de toda convención social que haya en tu entorno, debes encontrar a la persona o a la institución con la que establecer un tiempo para clarificar aquello que es perentorio clarificar. Obviamente, delimitando el tiempo y llevando los objetivos a lo inmediato, pequeño y concreto de lo necesario en el aquí y ahora. El complementario transicional no sugiere. El 62, donde la preponderancia está en lo pequeño, en lo inmediato y en lo concreto que hay que tratar. Hexagrama número 61.
La segunda línea dice, luego que así, es decir, luego de haber estado durante un periodo para dilucidar aquello que se necesitaba dilucidar por carencia, para complementarlo, pues ahora no vaya de nuevo a llegarte para suscitar odio, sino mantente en lo obtenido, asiéntalo como un gran poder que antes que avanzar de manera grosera y arrollar, lo que hace es fomentar la perseverancia en no pisar camino que no se corresponda con el deber. La línea tercera, que lleva el hexagrama número 51, le dice al consultante, tan interferido está el medio entre tú, que tienes buena disposición, y donde podrías lograrlo, o con quien podrías lograrlo, que es como si estuvieras por medio de personas, o de distancia, o de obstáculos, que es como si estuvieras una pierna partida o el brazo y no pudieras realizarlo. Esto debe producir en ti, obviamente, una conmoción, pero una conmoción de la providencia, perdón, que lo que viene es a que te escrute, conserve lo que tienes verdaderamente bueno y esencial, pero te deshagas de todo lo superfluo para sacar en estas condiciones una recta regla para no pisar camino indebido. La sexta línea, dentro de este contexto, te dice, te advierte, oye, pero no te vayas ahí a vagar por el limbo. No te desentiendas de tus obligaciones perentorias yéndote de vacaciones o, en fin, vagando por el limbo, como suelo ilustrar, o con las batuecas, que es un ejemplo tradicional en la cultura hispánica. Más detalle. La línea sexta tiene como complementario transicional el hexagrama número 30. Adhiere a lo verdaderamente esencial. Cultívalo con docilidad, aplicándote a separar lo claro de lo oscuro, a fin de que penetre la claridad en ti mismo y la puedas extender sobre aquello con lo que debes. Así que con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente cruzar. El siguiente arquetipo, el hexagrama número 60, final de nuestra clase de hoy, y arquetipo de la justa regulación, aunque el común no entendamos que todo hoy, todo tiene medidas, sí, todo tiene medidas. La arena que en el ejemplo, creo que era de San Agustín, no lo sé, discúlpenme si no es así, que pretendía vaciar, en fin, con el cubito, la arena y el agua, pues todo hoy en nuestro mundo actual, hasta la profundidad del cosmos, es sondable en años luz e incluso el peso de la materia que lo constituye. Mucho más el pienso de un caballo de determinada raza o de un perro. Y también la presión de una máquina de vapor. Y total, la virtud está en este hexagrama, en saber encontrar en relación al proyecto de la consulta en el medio, en la cultura, la medida justa, para que ni se exceda y dilapidemos los medios del planeta o de nosotros mismos, ni nos quedemos cortos y la naturaleza padezca por cortedad. Este contexto, la línea que nos lleva votando, la primera lo hace el 29, la cuarta al 58, la quinta al 19 y la sexta al 61. La primera línea, dentro del contexto de la justa regulación, le dice al consultante, la puerta está cerrada. El complementario transicional que le muestra es el arquetipo magistral del agua, 29.
Discurre, por tanto, como hace el agua, con adaptación aquí intramuro porque la puerta está cerrada. Rellena primero todo hueco en el interior. La cuarta línea de mutación, que es ya la primera del contexto externo del hexagrama, primera del trigrama exterior, le dice al consultante, no vayas contracorriente cuando se abre la puerta, y aquí tampoco, no vayas contracorriente. Discurre como lo hace el agua, por donde encuentra la facilidad a favor del agua, que es una restricción dulce, y a fin de poder reunirte con los pares para que te ayuden, con quienes poder intercambiar en relación a tu consulta de una manera regeneradoramente. La quinta línea sobre la anterior te lleva al hexagrama número 19. Estás en gobernación dentro de tu posición. Te dice, y así con sabiduría, sábete a ti mismo regular cuando hayas elegido en quién delegar o con quién compartir. El hexagrama 19 indica la capacidad de analizar con premura, con proximidad los elementos, pero también con una larga visión a fin de evitar que te entrometas excesivamente una vez que has delegado y sepas, obviamente, discernir entre ti y las personas con las que has delegado. La sexta línea, final ya, y por tanto constituyente de la sabiduría que ha debido atesorar el consultante, y en función de la gobernación y obviamente también de los anteriores dictámenes, pues aquí ya hay una capacidad de abnegación impresionante y de sabiduría como para poder ayudar a cualquiera en su labor, siempre obviamente que sepa, perdón, aquí estamos en el contexto de la regulación y estamos en la línea sexta. Y lo que nos muestra la línea y el complementario transicional, que es el 61, la verdad interior, en que hay momentos en la vida, situaciones y contextos en los que el rigor hay que emplearlo pese a que nos duela. Pero no se debe perseverar en ese tipo de rigor. La naturaleza acabaría revelándose o doblegándola, achicándola de una manera totalmente inadecuada. Insistimos en que aquí hay puntos de momento en que hay que emplear un rigor que parece desproporcionado y que debe tener su tiempo. Por eso tenemos como complementario transicional al hexagrama 61 para evitar el excedernos en exceso, y aunque estemos autorizados a emplear cierto rigor en determinadas circunstancias, pero el 61 nos dice, ábrete tu interior para analizar serenamente y con una capacidad racional profunda para asimilar el contexto externo como tuyo, y así finalmente pues, podrás dictaminar con justicia transformadora también hacia el exterior. Así que consultante con larga vista y paso cautelar antes de la helada corriente pulsar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención durante todo este curso. Gracias.